Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos al Instituto de Investigaciones Jurídicas para la presentación del libro Concepto de Democracia y Sistema de Gobierno en América Latina del doctor Jorge Carpizo, quien es investigador emérito de este instituto. Tengo el honor de ser el moderador de la presentación y bueno, pues en los eventos académicos es muy habitual luego decir que pues los integrantes o los participantes no necesitan presentación, pero créanme, en esta ocasión los participantes no necesitan ninguna presentación. Así que sin mucha más formalidad les voy a dar la palabra. En primer lugar al maestro Alonso Lujambio, después al doctor Diego Valadez y finalmente al maestro José Wollenberg. Y si al final el doctor Carpizo quiere también decir algunas palabras, pues lo escucharemos con mucho gusto. Maestro Lujambio, si es tan amable, iniciar la presentación. Gracias, Héctor. Gracias en primer lugar a Jorge por su invitación para estar aquí hoy, al doctor Héctor Fix Fierro por la hospitalidad de la casa. Saludo a mis amigos José y Diego y celebro la oportunidad de escuchar su opinión sobre un libro, a mi juicio, tan importante para las ciencias jurídica y política en México. Amigos, amigas, veo este libro. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Es que yo escucho medio raro. Sí, gracias. Veo este libro sobre las democracias y sus dilemas de diseño constitucional desde las ciencias jurídica y política en México y en América Latina, y desde la vida y la obra de este singular mexicano que es Jorge Carpizo Magregor. Empiezo por esto último. En el presidencialismo mexicano, este libro tan leído, publicado en 1978, está apenas enunciado con el célebre concepto de la metaconstitucionalidad de los poderes del presidente postrevolucionario, lo que hoy está ya cabal, plenamente desarrollado. Hoy Carpizo discute la problemática de los presidencialismos en América Latina a partir de una doble vertiente que yo quiero aquí subrayar. Por un lado, el arreglo constitucional, institucional, la norma. Y por otro lado, lo que Carpizo llama la realidad constitucional, es decir, el sistema de partidos. Es decir, que para la comprensión cabal de la Constitución, en sus partes orgánicas, por supuesto, en las democracias, nos dice Carpizo, así lo leo, no hay que ver solo las reglas del juego, sino quiénes y cuántos juegan el juego. Porque el juego es distinto según cuántos lo juegan y quiénes lo juegan. ¿Cuántos partidos hay? Fragmentación moderada, fragmentación extrema, bipolaridad, predominancia. Creo que la contribución, a mi juicio, nodal de este libro, y mayúscula a mi juicio, está en la tipología que nos ofrece en el último capítulo. Una tipología de presidencialismos. Pero vean lo que dice Carpizo, en esta dualidad, insisto, para comprender la operación político-constitucional. Por un lado dice, veamos el arreglo constitucional, presidencialismo puro o presidencialismo predominante o presidencialismo atemperado, que sería un puro atemperado, según lo entiendo, o presidencialismo con matices parlamentarios o de plano presidencialismo parlamentarizado, así digamos a la boliviana. Es decir, 5 tipos de régimen constitucional presidencial. Y por otro lado, dice, tenemos que clasificar a los sistemas de partidos presidencialismo hegemónico, o presidencialismo equilibrado, o presidencialismo débil. Débil podría ser, digamos, el extremo en el que el presidente, su partido, no cuenta ni siquiera con el 33, 34% de la Cámara y no puede ni siquiera con su partido sostener su veto, en donde ya se vuelve extremadamente parlamentario el sistema con un presidente muy débil, pero no constitucionalmente,
sino desde la perspectiva del peso específico que su partido tiene en la Asamblea. Es decir, Carpizo dice, este es un concepto que acuña en las primeras páginas del libro, el universo constitucional, así dice, el universo lo entiendo como la suma de dos partes, la letra de la norma y la realidad política. Esta dualidad en su análisis está muy equilibrada, no parece predominar una variable sobre la otra. Y me parece pues que esto, en Jorge Carpizo y en la tradición del constitucionalismo mexicano, es, lo digo así, una ruptura metodológica. Y quiero explicar por qué. No es una ruptura metodológica por el elemento comparativista, porque hay un comparativismo jurídico en Carpizo hace mucho. En 74 está el federalismo en América Latina, en 85 la revisión judicial en América Latina con Fix Zamudio. Quiero explicarme de este modo. En 1962, Giovanni Sartori tenía 38 años y envió a la Revista Americana de Ciencia Política un ensayo muy breve que se llamó Constitucionalismo, una aproximación preliminar. Quiero, pues, entrar a esta discusión desde la ciencia política. Sartori tenía 38 años y decía entonces, quejándose, que la ciencia política no estudiaba la Constitución y se preguntaba por qué. Y una de las respuestas que ofrecía era que la ciencia política como disciplina académica se había escindido del estudio del derecho. Es el caso de México. De modo que la ciencia política, tratando de adquirir una personalidad propia, un objeto de estudio particular, no quiere estudiar derecho. Quiere ver los intereses en juego, los grupos de presión, los grupos de interés, las clases sociales, sea cual fuese pues la perspectiva teórica, pero no las constituciones. Y lo que Sartori decía hace muchos años ya, 45, es que la ciencia política podía aportar a la ciencia del derecho una visión dinámica de las constituciones para explicar los efectos de su diseño en diversos contextos político-partidarios y político-electorales. Esa era su hipótesis. No decía mucho más ese ensayo, pero era un gran ensayo porque era una invitación para que la ciencia política volviera a estudiar el derecho constitucional desde una perspectiva dinámica. Vendrían pues los desarrollos de la ciencia política estudiando las constituciones. Él mismo, o de su generación, Juan Linz. No es extraño, porque Linz había estudiado Derecho en Madrid en el arranque del franquismo. Hacia mediados de los 80, pues, surgen ya cabalmente los comparativistas en ciencia política institucionalistas para América Latina. Están Mainwaring, Shugart, Lanzaro, Nolen, Sobato, por mencionar a dos norteamericanos, un uruguayo, un alemán, un argentino. Pero Sartori, pues, en 62 decía, hagámoslo, como politólogos, hagámoslo nosotros porque los constitucionalistas no lo están haciendo. Eso es lo que él subrayaba. Es decir, los que estudian derecho, los que estudian la Constitución desde la perspectiva del derecho, perspectiva dominante, son extraordinariamente doctos en relación con las formalidades de la norma, algo imprescindible, por supuesto. Si quieres saber qué dice la Constitución y cómo hay que leer la Constitución, lea a los constitucionalistas. De modo pues que los politólogos comparativistas nos dimos a la tarea de estudiar derecho constitucional comparado. Pero los constitucionalistas comparativistas se dieron a su vez a la tarea de estudiar a los politólogos institucionalistas y comparativistas. Constitucionalistas mexicanos, voraces lectores de ciencia política, creo, Carpizo y Valadez. Y no es extraño, pues, que estén aquí, que esté aquí también Diego en la mesa. A ver, de esta comprensión dual
de la Constitución, en donde se quiere explicar la dinámica constitucional, pero ya no se quiere ver solo la letra de la Constitución, sino su dinámica a partir de las fuerzas políticas, de esta, insisto, comprensión dual, nace esa erisipela brutal que le surge en el cuello a Carpizo cada vez que escucha algo que se asemeje a una concepción refundacional de la Constitución. Creo que como pocos Carpizo ha entendido que nuestro complejo tránsito mexicano a la democracia se dio en el marco de la misma Constitución con la que convivió durante décadas el régimen autoritario posrevolucionario. Es en esa Constitución, en la de 17, y esto es un hecho histórico y político, y quiero subrayar, esto es un hecho histórico, ya se dio, y es político. En esa Constitución, la de 17, en la que hoy vive nuestra buena o mala, fuerte o débil, consolidada o no democracia mexicana. Ahí estamos. Quiero ejemplificarles, porque me parece un aspecto nodal de este libro, con algunas frases de Carpizo, lo que tercamente nos quiere decir, y creo con razón. Dice, estos ensayos pueden ser de utilidad en el arranque del libro, porque insisten, en el valor excepcional del derecho constitucional latinoamericano comparado como instrumento de análisis. 2, en la necesidad de contar con diagnósticos certeros de la problemática y la realidad constitucionales para no cometer errores que con posterioridad resulten letales al sistema democrático y a la gobernabilidad. Está alertando sobre algo que después voy a desarrollar un poco más, que es, digamos, una concepción facilista sobre lo que hay que cambiarle a la Constitución, creyendo que con eso basta, cuando él está insistiendo en que hay que ver las dos dinámicas, las dos cosas, y que muchas veces ni sabemos qué queremos cambiar. 3, en el grave error de querer resolver con reformas constitucionales problemas que no son de índole jurídica, como la falta de voluntad política para solucionar los asuntos, la ineficacia, la incompetencia, la corrupción, la impunidad. Déjenme leerles otro fragmento. México está progresando en su devenir democrático. Las instituciones se están fortaleciendo. No partimos de cero. No tratemos de refundar todo. Hay que preservar lo que funciona bien y cambiar para superar deficiencias, errores y desequilibrios políticos. No hay que reformar por reformar. Sigo leyendo otro fragmento. Debe analizarse cuidadosamente si las cuestiones que no están funcionando adecuadamente responden a problemas institucionales o a que los controles políticos que la Constitución estructura son desvirtuados por poderes de hecho, o si los males son atribuibles al sistema de partidos, o a los partidos, o a los dirigentes políticos. Les leo otro fragmento. Hay que tener cuidado y diagnosticar responsablemente cuál es la situación actual y cuál es la probable solución. Sigo leyendo. Que los países latinoamericanos traten de no cometer errores graves, cuando menos en lo referente a cambios y modificaciones constitucionales, con esperanzas e ilusiones que probablemente van a ser defraudadas, pero lo grave no es únicamente eso, sino que los remedios pueden resultar peores que los males que se persiguen superar al pasar por alto realidades políticas, como el sistema de partidos y aspectos de cultura política en un determinado estado. Sigo leyendo porque se va a ir calentando la cosa y el tono va a ir subiendo. En el camino para reencontrar los cauces de la democracia, esos dos aspectos, equilibrio de poderes y controles mutuos, son esenciales para la ingeniería constitucional. Hay que tenerlos muy claros, dice Carpizo, para no perdernos en el bosque y continuar cometiendo errores que nos alejan de la meta actual, la consolidación de los sistemas democráticos. Dice Carpizo, las instituciones pueden ayudar a que la virtud se imponga, sobre la necedad, y ahora voy a hablar de la necedad. Dice Carpizo, no es posible pensar en improvisaciones, intuiciones o saltos mortales de trapecio sin red. Sigo leyendo, no le adjudiquemos a la Constitución efectos mágicos o de cúralo todo, ni descompongamos lo que está funcionando razonablemente bien. Y ahora voy a los fragmentos que más me gustan. Dice, los cambios institucionales deben ser bien meditados y ponderados. Cambiar por cambiar sería un error. A veces da la impresión de que algunos proponentes de cambio lo único que persiguen es colmar su vanidad, ser los autores de una nueva Constitución,
o de un proyecto integral de reformas de casi una nueva ley fundamental. Y termino con esta frase. Si se quieren superar los problemas que presenta el sistema de gobierno de un país, es necesario en primerísimo lugar realizar un diagnóstico acertado, porque cuántas veces nos encontramos con que nos proponen soluciones, pero no nos dicen qué problema está queriendo solucionar la solución hipotética. Pero sigo leyendo. Un diagnóstico acertado, dice Carpizo, para no recetar correctivos que por ineficaces lo único que logran es multiplicar y complicar los problemas. Y termino las citas para no abrumarlos. No se conciben médicos o ingenieros impreparados o que actúen por intuiciones o chispazos. En la ingeniería constitucional acontece lo mismo, a pesar del ruido constante y agudo de los charlatanes. ¿Qué hacer con nuestra Constitución de 1917, amigas y amigos, en el contexto democrático ya del país? Esta es una pregunta complejísima y eso es lo que quiere contestar Carpizo, que además es uno de los constructores de nuestro sistema democrático. Después subrayo algo al respecto. Pero lo que quiero subrayar es que Carpizo entiende la democracia como un arreglo precario. Habla de, y esto me gusta mucho, relojería constitucional. Es decir, un concepto que sugiere algo delicado, algo que puede romperse por errores o por mala política. A ver si me explico de este modo. Este constitucionalista mexicano, quizá o sin duda el más destacado, rector de la UNAM, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, procurador general de la República, miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretario de Gobernación, presidente del IFE, puntos suspensivos, quiere entender la política y el cambio constitucional caso por caso. Diría yo algo paradójico de Carpizo, porque por un lado parece un historicista puro. Quiero ver la casuística, quiero ver el contexto, quiero ver el caso, quiero ver la historia, quiero ver la cultura, quiero ver todo eso. Pero a la vez, curiosamente, discute las anteojeras conceptuales con las que debemos ver todos esos detalles. Su clasificación de sistemas de partidos, de sistemas constitucionales, para entender la dinámica presidencial, la necesita, la quiere, para ir al caso, estudiar la historia, la cultura, los valores, la clase política, y entonces atreverse a hacer, con mano temblorosa, una sugerencia de cambio constitucional. Cargado pues de experiencia política y de conocimiento jurídico, Carpizo llama a la cautela y hace un conjunto de reformas, de propuestas de reforma constitucional muy puntuales, asumiendo, dice él, constante la fragmentación del sistema de partidos. Y creo que es uno de los elementos clave de su propuesta. Él dice, si suponemos que el presidente mexicano, su partido, no va a tener ni mayorías calificadas, ni mayorías simples, suponiendo, se insiste, que la fragmentación es igual, que puede sostener su veto con su partido, que no se hace más fragmentado el sistema de partidos, asumiendo eso, ahí les va mi propuesta. Y es quirúrgica, pues, no es maximalista, muy lejos del maximalismo. Pongo un ejemplo, la iniciativa de atención preferente. ¿Qué de Carpizo? Pues un problema de parálisis institucional. En algunas iniciativas, no en todas, porque lo que los politólogos han probado ciertamente es que no hay parálisis general. Las iniciativas pasan muchísimas, se aprueban muchas. Hay algunas atoradas, y lo que él ve es que ni se votan. Entonces, para responsabilizar a los actores, iniciativa de atención preferente. Las iniciativas del presidente no hacen cola, se ponen al frente y tienes un tiempo determinado para lanzarlas. Y desarrolla su propuesta, que no pueda lanzar 45 iniciativas de atención preferente al año porque se vuelve finalmente el dueño de la agenda del Poder Legislativo. En fin, pero atendiendo a un problema específico que está bien caracterizado y bien diagnosticado. Quiero decirles por otro lado que este es un libro erudito. Lo mismo habla Carpizo de Hamilton, de Madison, de cómo Montesquieu o de Tocqueville fueron leídos en América Latina en el siglo XIX, de las grandes tendencias del constitucionalismo latinoamericano, en la creación de
consejos de la judicatura en los últimos 15 años, de ombudsman, de la judicialización de lo electoral, de la autonomía del Ministerio Público, de los órganos fiscalizadores otrora dependientes del Congreso, del caudillismo latinoamericano del siglo XIX, del populismo del siglo XX, de lo que se debatió en Buenos Aires en 1974 en el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, de la figura del presidente caudillo poderoso en Yo el Supremo, en el otoño del patriarca, en la fiesta del chivo, en el señor presidente. Cuando conocí, amigos, amigas, a Jorge Carpizo, me llamó la atención la formalidad de su escritura, con la frescura de la personalidad que cuenta anécdotas, que se ríe como loco apenas recuerda un chiste que todavía no te cuenta, que te describe un personaje de la última novela que leyó. Sin embargo, pues en este libro está un Jorge Carpizo con la pluma más suelta. Está el profesor Carpizo, por supuesto, pero está más, creo yo, el ensayista que el académico. Quiero hacer, pues, una última reflexión, amigos. Hace casi 20 años, cuando estudiaba yo mi doctorado, leí un libro escrito a principios del siglo XX que me maravilló y todavía me maravilla. Estaba escrito por un constitucionalista mexicano. Constitución, historia, política, todo metido en una licuadora extraordinaria. Era Emilio Rabasa, en su insuperable obra La Constitución y la Dictadura, es decir, la Constitución, el orden constitucional y el sistema político. Creo que era el primer mexicano que hacía comparaciones sistemáticas entre constituciones. Había escrito grandes obras de derecho constitucional, el artículo 14, con anterioridad, pero la experiencia política lo había marcado. Años después, en 1912, publica su magna obra, La Constitución y la Dictadura. Escribía una vez concluida una larga etapa de la vida política de México, y escribía en el inicio de una nueva que reclamaba replantear las preguntas y explorar nuevas respuestas sobre el mejor sistema constitucional para México. Era escéptico respecto de las grandes esperanzas depositadas en el cambio constitucional, pero creía en la nobleza de la buena ley. Era comparativista del derecho constitucional, estudioso de la política y político actor y observador. Tengo la impresión de que sus hijos intelectuales no fueron especialmente ni comparativistas ni estudiosos sistemáticos de la política, pero sí uno de sus nietos intelectuales, quien siempre fue comparativista del derecho y a la postre político, co-constructor de la democracia sin revolución y estudioso sistemático de la ciencia política. No extraña que a finales de los 60, a principios de los 70, el único mexicano que citaba a las grandes obras leídas por Rabasa, las de Walter Bagehot, la de Woodrow Wilson, fuera precisamente el joven, entonces, muy joven, Jorge Carpizo. Yo quisiera decirles que tengo la impresión de estar presentando este libro acudiendo a un momento histórico de nuestras disciplinas política y jurídica. Y si me permiten continuar con la analogía, he de decir que Rabasa todavía escribió, después de la Constitución y la Dictadura, dos grandes libros: El Juicio Constitucional, en 1919, y La Evolución Histórica de México, en 1920. Escribió ambos libros viendo al país desde lejos, desde Nueva York. Carpizo trabajó en este libro viendo al país desde lejos, pero queda es decir, desde España, pero queda la deuda de nuevas obras escritas aquí. Yo deseo que sea más y más en el escribir campechano, pero que no se vaya a Campeche, que se quede aquí Jorge Carpizo. Gracias por su atención. Gracias, maestro.
Lujambio por su muy agudo, muy comparativo y muy emotivo comentario. Le pido ahora al doctor Diego Valadez que por favor haga uso de la palabra. Muchas gracias, señor director. Tengo un sentimiento ambivalente porque, por un lado, lamento tener que hablar y, por otro lado, celebro hacerlo. Lo lamento porque me habría gustado, como a todos ustedes, seguir escuchando al maestro Lujambio. Y lo celebro porque tengo así la oportunidad de ratificar, por enésima ocasión, mi profunda admiración por Jorge Carpizo como persona y por Jorge Carpizo como eminente mexicano. Lo que nos ha dicho el maestro Lujambio aborda prácticamente todas las facetas del libro, con lo cual yo tendré la oportunidad de profundizar algunos temas. Pero quiero sobre todo llamar la atención de ustedes acerca de varios elementos que debemos tener en cuenta para leer este libro. Uno, que no solemos recibir estos esfuerzos, como el que ha hecho el doctor Carpizo, con la debida atención. En ocasiones, importantes aportaciones a la vida jurídica mexicana, como ocurre desde luego en otras disciplinas, pasan inadvertidas. Tenemos en términos generales una actitud cultural que nos ha hecho un poco indiferentes ante el esfuerzo que muchos mexicanos en muchos ámbitos realizan en una etapa en la que el pensamiento de todos los mexicanos es valioso y debe ser conocido. Celebro que el señor director del instituto haya propiciado una rápida presentación a partir de la publicación apenas hace unas semanas de esta importante obra, y en lo personal celebro que me haya incorporado en esta mesa con tan distinguidos amigos y queridos colegas. Este trabajo que tenemos ahora, como señalaba don Alonso Lujambio, es el resultado de un esfuerzo llevado a cabo durante el periodo en que el doctor Carpizo participó en las actividades académicas como profesor invitado, profesor distinguido por otra parte, porque así era considerado y lo es, por cierto, en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Es importante advertir que el pensador, el jurista, cumplió con un cometido académico en la universidad que lo invitaba, sin descuidar las reflexiones que lo atan íntimamente a la esencia de nuestro país y a las características de nuestro sistema constitucional. Ahora bien, en Jorge Carpizo tenemos que reconocer la extraordinaria seriedad científica y la resiedumbre ética, porque ambas son características que están presentes en toda su obra, en la obra escrita y en la obra hecha. En la obra hecha como funcionario académico y como servidor público. Él ha marcado muchos aspectos de originalidad en nuestro quehacer público y en nuestro quehacer académico. Por ejemplo, ha sido de los muy pocos, y digo muy pocos porque supongo que habrá algunos más, preocupados por dejar testimonio de sus razones en cuanto al desempeño de los cargos que ha llevado a cabo. Lo hizo así con relación a la Rectoría, a la Comisión de los Derechos Humanos, a la Procuraduría General de la República, a la Embajada en Francia y, por supuesto, al Ministerio de Gobernación. Nos ha dado, pues, las razones de sus decisiones. No se las ha reservado
en el arcano de su conciencia y no las ha dejado para exploraciones ulteriores cuando otros investigadores vengan a identificar lo que se hizo en esas instituciones bajo la conducción de Jorge Carpizo. ¿Por qué lo ha hecho? No solo por una convicción ética de que es parte de la responsabilidad de un funcionario dar cuenta de sus actos, lo ha hecho también por una convicción de carácter académico, porque una de las ventajas que tienen los países, México y todos aquellos en donde los sistemas políticos deciden en algún momento aprovechar la experiencia, la inteligencia y los compromisos con la verdad y con la ciencia de sus intelectuales, han conseguido. Él es un hombre, como todos los que escriben, atado por su propia palabra, pero en todo caso son las ataduras que él mismo ha elegido. Esta es una garantía para una sociedad. Ocurre con Jorge Carpizo, como ocurrió tiempo atrás con Jesús Reyes Heroles. Sus actos como funcionarios eran actos predecibles, porque antes de haber ejercido la función pública, habían practicado la función académica y formaban parte de una clase intelectual comprometida con una corriente de pensamiento y con una serie de principios, en el caso del doctor Carpizo, vinculados con el cumplimiento y con el desarrollo de la Constitución, que hacían predecibles sus actos. Cuando hablamos, y es frecuente, de la gran reforma política que representó un giro importantísimo para el país en 1977, y nos explicamos su contenido, podemos también partir de que su autor, quien tuvo la concepción de la que el país necesitaba en ese momento, era un hombre que había conocido, que había pensado en la historia y en las instituciones mexicanas. Pero cuando pensamos en uno de los más aciagos periodos de la historia mexicana, en el año 94, en alguien que restableció la confianza en las instituciones y permitió que no se interrumpiera la vigencia del proceso democrático en el país, tenemos que pensar en el trabajo que durante ese año crucial hizo Jorge Carpizo. Y podíamos prever que así ocurriera si conocíamos el trabajo intelectual previo de don Jorge, y podemos entender por qué lo hizo si examinamos las aportaciones científicas y testimoniales que nos ha dado con posterioridad. Esta obra se enmarca en ese contexto. Es una obra hecha pensando en México desde el extranjero. Son dos dimensiones distintas de pensamiento. Desde luego, los mexicanos que estamos aquí, ahora por fortuna también lo tenemos a él aquí, estamos involucrados en las emociones de lo cotidiano. Pero quien está desde el extranjero, sin dejar de participar intensamente en las aflicciones de un país que a veces parece propender al escepticismo, al desengaño, a la desilusión, y que no siempre confía en su potencialidad creativa, en sus capacidades constructivas, sobre todo en materia institucional, encontramos que desde allá, desde Madrid, produjo estos 5 ensayos importantísimos para el quehacer contemporáneo mexicano. Se inscriben en esa prolífica obra del doctor Carpizo, también reseñada y descrita y analizada, breves pero muy precisas pinceladas por Alonso Lujambio, que nos dan muchos elementos para descifrar las claves del presente
y para alumbrar las posibilidades del futuro. Este libro de Jorge Carpizo, como toda su obra, tiene un hilo conductor. Sin que se trate de una afirmación reduccionista, sino por el contrario, de una clave de sol que está presente en toda su obra, Jorge Carpizo ha estado guiado en su trabajo académico y en su desempeño público por una convicción central, que es también la que rige todas sus elaboraciones jurídicas, así las de carácter doctrinario como esta obra, como las de orden legislativo, porque también es autor de textos, por supuesto, no firmados por él, sino por el Congreso, de proyectos importantes. Él ha dejado ya su impronta en la Constitución y en numerosas leyes reglamentarias, en cuanto a que ha escrito directamente los proyectos, y también está la impronta de Carpizo desde otra perspectiva, porque aún en muchos proyectos no escritos por él están presentes, sin embargo, sus ideas. Pero ¿cuál es esa clave de sol? El concepto de que todo sistema político democrático, constitucional, gira en torno a la defensa de los derechos fundamentales. Ese gran concepto es el que le lleva a diseñar y a concebir cómo deben funcionar los órganos del poder, en qué sentido deben orientarse las reformas para esos órganos, cómo deben funcionar las entidades de interés público como los partidos, cómo debe participar la ciudadanía en la definición de las grandes decisiones políticas del Estado mexicano. En fin, ese concepto de los derechos fundamentales o de los derechos humanos, si así les queremos llamar, es lo que está presente a lo largo de toda la obra de Jorge Carpizo. Y en esto quiero también rendir homenaje a un maestro de Jorge Carpizo, mío, y de buena parte de quienes estamos en esta sala, de don Héctor Fixamucio, quien nos orientó a muchos por ese importante camino del estudio de los derechos fundamentales. Cada quien ha tomado diferentes avenidas para hacerlos valer y para desarrollarlos, pero sin duda quien lo ha conseguido con mayor precisión, con mayor claridad y con mayor exactitud ha sido Jorge Carpizo. Esta obra, el concepto de democracia, gira justamente, aunque no siempre lo diga, pero están latentes estos grandes, o está latente este gran concepto central de los derechos fundamentales. Y por eso, cuando diseña o traza esta tipología de los sistemas presidenciales, a la que brillantemente se refirió don Alonso Lujambio, está haciendo como contrapunto de la presidencia hegemónica o predominante, de la presidencia pura, de la presidencia atemperada, de la presidencia con matices parlamentarios o parlamentarizada, está poniendo como contrapunto la defensa de esos derechos que pueden verse afectados cuando se ve también de alguna manera minimizada la gobernabilidad de un país. En términos generales, la gobernabilidad preocupa a los sistemas autoritarios por lo que respecta a la capacidad del que manda en cuanto a hacerse obedecer, y preocupa en los sistemas democráticos por lo que respecta a la capacidad del gobernado de hacerse respetar. Y este es precisamente el factor que interesa a Jorge Carpizo a todo lo largo de su obra. Para corroborarlo, quiero comentar con ustedes
algunas de las propuestas que hace en cuanto a reformas puntuales del sistema constitucional mexicano. En materia de justicia, por ejemplo, sugiere que examinemos el papel de la Corte y que se le deje a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el carácter exclusivo de Tribunal Constitucional. Esta es una reflexión no solo certera, sino oportuna, porque existen en el tapete de las discusiones a propósito de la reforma del Estado numerosas expresiones de exigencia en cuanto a construir un nuevo tribunal en México que sea precisamente el Tribunal Constitucional, sin tener en cuenta que se pide lo que ya tenemos, pero que, ciertamente, todavía incluye entre sus atribuciones algunas que corresponden a lo que puede ser considerado un órgano de casación o tribunal de legalidad. La solución que plantea, y que por cierto muchos secundamos en este instituto y aún fuera de él, es que se establezca un nuevo órgano intermedio entre la Suprema Corte de Justicia y el resto de los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación, tribunales y juzgados, una nueva entidad que tenga a su cargo justamente atender los problemas de legalidad, como pueden ser las cuestiones de competencia o algunos aspectos relacionados con las contradicciones de tesis. Es tiempo, en efecto, de pensar en que este tipo de soluciones ya han sido adoptadas en el país con antelación. Justamente el surgimiento de los tribunales colegiados como órgano intermedio entre la Corte y los juzgados de distrito se produjo hace un poco más de 50 años. Es el momento, pues, de pensar en una solución que se inscriba dentro de la tradición constructiva de las instituciones judiciales mexicanas, que no represente un punto de ruptura, que atienda a esa recomendación a la que tan precisamente hizo alusión el profesor Lujambio de la prudencia en la reforma de las instituciones, y que entonces ya consolidemos nuestra Corte como un tribunal constitucional. Pero esta propuesta es complementada por otra de no menor importancia. Supondrá ese paso, en el caso de darse, que también se modifiquen las formas de elección o de designación de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y la relación entre la Corte, ya Tribunal Constitucional exclusivamente, y el Consejo de la Judicatura. Porque también en el proceso de desarrollo de las instituciones, en el proceso de reforma constitucional, no siempre seguimos las pautas de la ortodoxia técnica, ni de la ortodoxia institucional, ni siquiera de la ortodoxia gramatical. Hemos, en ese sentido, saturado nuestra Constitución con muchas e importantes, valiosas, necesarias, incluso indispensables reformas, pero no siempre con la precisión que hubiera requerido su elaboración e incluyendo en muchas ocasiones incluso un lenguaje equívoco. De suyo, el lenguaje del derecho es un lenguaje polisémico, pero si adicionalmente lo oscurecemos, a veces hasta de manera deliberada, y peor aún cuando ni siquiera lo hacemos de manera deliberada, sino de manera accidental, entonces el intérprete de la Constitución se ve en problemas muy serios para saber qué es lo que se quiso decir, cuando refiriéndose a un mismo tipo de institución utilizamos expresiones distintas. Parecería que estamos hablando de cosas diferentes cuando no siempre es así. Bien, el caso del Consejo de la Judicatura es el de una institución mal construida. Y el problema de las instituciones mal construidas es que generan entre los destinatarios de las decisiones del poder una gran confusión, porque a veces se considera que el problema no está en el mal diseño de las instituciones, sino en el que los mexicanos, aquí salen complejos de culpa atávicos,
no tenemos capacidad para funcionar en términos institucionales como en otras partes del mundo. Estas observaciones del doctor Carpizo son importantes. En cuanto a la designación de los ministros, hace un planteamiento sugerente porque lo que él propone es que ya no sea una terna, y tiene toda la razón. Los problemas de una terna son muchos. Una cosa es que haya ternas en instituciones académicas y que las decisiones inclusive de los órganos de decisión se tomen de manera discreta, y otra es que haya ternas que impliquen que los integrantes de las mismas debatan públicamente y que sean evaluados ante un órgano político y no académico. Esto es, no un órgano que valora los merecimientos académicos de los integrantes de la terna, sino que pone en primer término, como elemento decisorio, el de carácter político. Él propone, por el contrario, que las propuestas sean unitarias o singulares y que partan, esto es importantísimo, de las sugerencias que hagan las organizaciones académicas o la organización académica a la que en este caso alude, que es la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica, y los tribunales superiores de justicia del país. Quizá, en este caso me atrevo a sugerirlo también, valdría la pena conocer las opiniones del Foro Mexicano, para que entonces, a partir de los nombres que se plantearan, fuera recogido el de aquel que pudiese ser considerado un candidato idóneo para formar parte de nuestra Corte. Esto es importante, señoras y señores, porque en un proceso en el que se tiende a la politización de las decisiones en cuanto a los cargos de responsabilidad tan importante como la Corte, no debemos correr el riesgo de que las posiciones políticas dominantes de partidos de cualquier signo ideológico sean las que vayan condicionando la forma de integración de la Corte, porque esto también tendrá un sesgo en la justicia mexicana en el futuro. La Corte debe quedar al margen de los vaivenes de la política electoral nacional, porque justamente hemos construido o queremos hacer así una Corte como un instrumento confiable para todos los mexicanos y que nos diga el derecho y no la aplicación política del derecho. Son muchas otras las observaciones rescatables, importantes, necesarias para traer a esta mesa y para traer al país. Solo he escogido unos ejemplos, traía otros más, por ejemplo las relativas a cuestiones de gobierno, donde, por cierto, y quiero agradecer también de manera pública, las generosas referencias que el doctor Carpizo hace a mis trabajos. Por supuesto, hay matices interpretativos entre algunas de las opiniones del doctor Carpizo y las mías propias, pero esto también tiene sus explicaciones y sus ventajas. Queremos que se vea que a veces podemos discrepar en algunos aspectos, aunque nuestras discrepancias, lamento desilusionar a quienes crean otra cosa, son realmente discrepancias menores. Y tan son menores que hemos publicado algunos trabajos juntos, como me ha tocado el privilegio de hacerlo con don Alonso Lujambio. Ya en una ocasión, el doctor Carpizo y yo publicamos un libro sobre los derechos electorales de los mexicanos en el extranjero, y quiero decir a ustedes que vamos a preparar otro sobre un tema también polémico, pero no les voy a decir exactamente de qué se trata para que entonces de una cierta expectativa, pero lo tendremos pronto, entonces sí se los puedo decir. Habría muchas otras cosas que me habría interesado comentar de la obra del doctor Carpizo, pero es evidente que una obra como esta no se puede agotar en cuanto a los comentarios en una presentación. Esta, más que una presentación, es una bienvenida, porque no se pueden abordar todos los planteamientos. Es una cantera de una enorme riqueza
de ideas, de sugerencias, de análisis, de información, como muy bien decía Alonso Lujambio, porque es la obra de un hombre inteligente, de un hombre culto, de un gran mexicano y de un jurista muy comprometido con la causa de la Constitución. No es, pues, por lo que me respecta a una presentación, es solamente una forma de darle la bienvenida a una obra valiosa que llega en un momento oportuno y que viene de la pluma de un hombre al que admiro, además de que como amigo, y él lo sabe y lo saben todos, quiero entrañablemente. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Valadez por su comentario que ilumina otros aspectos de la obra que se está presentando. Le pido ahora, por favor, al maestro José Woldenberg que haga uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. En primerísimo lugar, agradecer al doctor Jorge Carpizo y al doctor Héctor Fierro la posibilidad del día de hoy estar con ustedes. Créanme que me siento muy honrado por esta invitación y también muy complacido de estar en esta misma presentación con los doctores Diego Valadez y Alonso Lujambio. Mi primer encuentro con el doctor Carpizo fue en los muy lejanos, hoy, años 70, años del surgimiento y expansión del sindicalismo en los centros de educación superior públicos. Creo que no descubro nada nuevo si digo que en aquel entonces las perspectivas del doctor Carpizo y las mías quizás se encontraban sumamente alejadas. Sin embargo, recuerdo que en aquel entonces las opiniones, las intervenciones del doctor Carpizo, a la sazón abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, siempre fueron ilustradas, siempre trataron de tender puentes, siempre fueron moderadas, siempre fueron conciliadoras. Valores que es menester apreciar porque en la vida política, en la vida pública de nuestro país, no siempre tienen preeminencia. El segundo momento de encuentro con el doctor Carpizo fue cuando, como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, puso sobre la mesa aquel muy importante diagnóstico sobre nuestra institución llamado Fortalezas y Debilidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, que pretendía ser un diagnóstico que pusiera al día a nuestra universidad. Todos sabemos que en aquel momento esa serie de reformas no pudieron llegar a buen puerto. Sin embargo, desde entonces he pensado que se requería valor y convicción para tratar de reorientar la inercia en el gobierno de nuestra institución. Pero el encuentro que creo ha sellado una amistad entre el doctor Carpizo, de la cual me honra y un servidor, sin duda alguna fue en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, cuando él, como secretario de Gobernación y presidente del Consejo General, y un servidor como consejero ciudadano, nos tocó estar en aquellas sesiones de las elecciones de 1994. Año tenso, año que parecía ominoso, y que gracias a los esfuerzos, entre otros, pero esfuerzos muy destacados del doctor Carpizo, pudo ser transitado en un ambiente de legalidad, de transparencia y finalmente de armonía. A partir de ese año he seguido los escritos, las reflexiones del doctor Carpizo con mucho cuidado porque aprecio sus elaboraciones. Para esta sesión me permití hacer unas notas que a continuación paso a leer. El doctor Carpizo ha recogido 5 ensayos, como ya se ha dicho, en un libro oportuno que merece ser leído, pero sobre todo discutido. Hoy que en el Congreso de la Unión se intenta desahogar una agenda ambiciosa de reforma del Estado, en la que se incluye la discusión y eventual modificación del régimen de gobierno, el libro que presentamos puede y debe ser un insumo fundamental.
pero además se trata de textos que aparecen en una etapa crucial no solamente de México, sino de la vida de América Latina. Luego de la ola democratizadora que borró las dictaduras militares y los regímenes autoritarios, luego de la larga noche de asesinatos extrajudiciales, desaparecidos, encarcelados y torturados por razones políticas, luego de los venturosos tránsitos democratizadores, las nacientes o reinstaladas democracias tienen que generar las condiciones necesarias para su fortalecimiento y reproducción. Porque dado que no existen estaciones terminales en la historia, estamos obligados a pensar en aquello que robustece la convivencia en la diversidad y aquello que lo corroe. Desde esa perspectiva, la preocupación del doctor Carpizo, cito, buscar propuestas que fortalezcan los sistemas democráticos y la gobernabilidad no puede ser más legítima y pertinente. Recordemos que aunque hoy por hoy no parece existir con suficiente arraigo social una fórmula explícitamente contraria a la democracia, son muchas las realidades que tienden a reblandecerla en el aprecio de los ciudadanos. Un llamado de atención que aparece reiteradamente en este libro resulta, desde mi perspectiva, incontrovertible. El doctor Carpizo llama a trascender una visión provinciana, encerrada en sí misma, y a realizar análisis comparativos de los marcos constitucionales. Sabe que si bien las experiencias nacionales son singulares, eso no quiere decir que no se encuentren rasgos comunes, sobre todo en el área latinoamericana. Escribe y con razón, América Latina tiende a cierta unidad dentro de la diversidad, y por ello el derecho comparado como instrumento resulta valioso y necesario. Sirve, entre otras cosas, para detectar las nuevas tendencias constitucionales en la región, por ejemplo, los tribunales constitucionales, la aparición y robustecimiento de los ombudsman, la autonomía técnica del Ministerio Público, la aparición de consejos de la Judicatura, el reconocimiento de la supremacía del derecho internacional, la judicialización de los actos y conflictos electorales, la fiscalización a través de órganos autónomos, y además este análisis comparativo sirve para ampliar nuestro campo de visión. Pero donde el libro se vuelve más interesante es en el momento en que entra de lleno a la discusión sobre los posibles regímenes de gobierno, presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo, qué tipo de presidencialismo, con cuáles características, sus pros, sus contras, sus fortalezas y sus debilidades. El doctor Carpizo hace una informada revisión bibliográfica, fija los rasgos fundamentales de los diversos sistemas de gobierno, polemiza con los distintos autores, rastrea las influencias políticas e intelectuales de los sistemas presidenciales en América Latina, así como sus peculiaridades y las condicionantes que los alejaron del modelo norteamericano. En suma, hace una radiografía que resulta pedagógica y enterada. Y en épocas en las que se reproducen ocurrencias de todo tipo, en donde el conocimiento es sustituido por gracejadas, los aportes mencionados deben de ser valorados con suficiencia. Son el piso básico que permite arrancar una discusión informada. El doctor Carpizo, como ya lo señalaba Alonso Lujambio, alerta contra las simplificaciones, la improvisación, los arreglos constitucionales que pueden derivar en desarreglos, los remedios que resultan peores que los males. Pero por supuesto, dependiendo de la forma de aproximación al terreno, las respuestas tienden a ser diferentes. Él opta por el análisis constitucional comparado, aquilatando los beneficios y problemas que suscitan o tienden a suscitar las diferentes construcciones. Y desde ese ángulo resulta leccionador. A través de ese lente, nadie puede concluir de manera definitiva qué sistema puede resultar mejor para conjugar expresión de pluralidad y gobernabilidad. Sus premisas son fuertes y correctas. El sistema presidencial, por supuesto, es democrático,
genera una división de poderes que fomenta el control, puede ser un sistema estable y productivo, no hay que establecer relaciones monocausales entre sistema de gobierno y desplome de las democracias, etcétera. Y en efecto, pero como él mismo dice, hay que aproximarse al problema que se quiere resolver, tenerlo ubicado y buscar su eventual solución. Y para mí, el reto fundamental en nuestro país hoy y muy probablemente mañana es el de la carencia de una mayoría congresual que acompañe a la gestión del presidente, lo cual puede acarrear o acarrea bloqueos insalvables. Por supuesto, eso ha significado un mejor control del Ejecutivo, del que carecimos a lo largo de décadas, pero complica la gobernabilidad en la acepción estrecha de esta noción, es decir, la capacidad de un gobierno para hacer avanzar a través de las instituciones estatales sus proyectos e iniciativas. Ese problema que se ha querido trascender con fórmulas tendientes a disminuir el número de partidos, el propio doctor Carpizo propone el 4 o 5% de la votación para que un partido ingrese al Congreso, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Digo, una fórmula como esa no solo disminuiría la pluralidad asentada en el cuerpo legislativo, sino que además dejaría vivo el esquema tripartita, con lo cual sus efectos serían prácticamente nulos en relación a las dificultades para construir una mayoría congresual. Otros han planteado la vuelta a un sistema uninominal, pensando también que eso posibilitaría la emergencia de una mayoría absoluta en el Congreso. Dada la existencia de 3 partidos con arraigo, eso creo que es poco probable, pero de lograrse, se estaría haciendo a costa de la diversidad que debe estar representada y llevaría a la sobre- y subrepresentación de los diversos partidos, por lo que esa solución, entre comillas, me parece también improcedente. Por supuesto, como bien dice y prueba el doctor Carpizo, las artes de la política pueden forjar esa mayoría a través de pactos, acuerdos o de coaliciones permanentes, porque ya se sabe, las destrezas políticas pueden superar y trascender incluso los malos diseños constitucionales. Pero el tema es si se puede hacer algo desde el sistema de gobierno que fomente, que induzca, que estimule esas coaliciones necesarias para forjar un apoyo legislativo a la gestión de gobierno. Y en esa perspectiva, inyectarle alguna fórmula del parlamentarismo a nuestro régimen presidencial puede resultar útil y productiva. Y quiero decir que el propio doctor Carpizo propone, por ejemplo, que el Senado de la República ratifique a los principales o a todos los nombramientos del gabinete presidencial, es decir, una típica fórmula que no emerge de manera directa y mecánica de la fórmula presidencial. Con lo cual, si algún presidente no tiene mayoría absoluta de votos en la Cámara, tendría, digo yo, que pactar un gobierno de coalición. Insisto, la carencia de una mayoría que apoye la gestión de gobierno puede verse incluso como venturosa. Hay un mayor control del Ejecutivo. Puede dejarse también a que sea resuelto por el despliegue de la política, eventuales negociaciones puntuales o generales, pero creo que también puede inducirse desde el diseño constitucional de gobierno. Paso a otro tema. En un apartado más bien teórico, el doctor Carpizo explora la definición de democracia, recrea las nociones de otros autores antes de avanzar su propia definición. En general, recoge los elementos centrales de la tradición en esta materia, pero al final, y para mi sorpresa, afirma que la democracia es algo más que un régimen de gobierno. Creo que no. La democracia es un régimen de gobierno y por eso se le puede confrontar con la autocracia, la dictadura y los regímenes totalitarios. Y creo que al sobrecargarla de atributos, se le hace un flaco favor tanto en términos académicos como políticos, porque el concepto tiende a perder sus contornos y a ser utilizado de manera poco productiva. Da la impresión que por la vía de la agregación de atributos
de la democracia acaba siendo todo y nada, un sistema de vida, algo más que una fórmula de gobierno. Creo que valdría la pena, siguiendo la lógica del doctor Carpizo, distinguir entre los atributos necesarios y fundamentales de la democracia, los que la hacen tal, sus presupuestos y virtudes, y por otro lado los factores que tienden a desgastarla, porque en términos analíticos no son una y la misma cosa. Y voy a intentar explicarme siguiendo la propia lógica que está en el texto que hoy presentamos. No tengo ninguna objeción con la primera definición que pone sobre la mesa el doctor Carpizo. La voy a citar en extenso. Se puede definir a la democracia como el método y la técnica que permite a los ciudadanos elegir a los dirigentes, quienes se encuentran controlados y responsabilizados en los marcos que señala el orden jurídico del país, con la finalidad de garantizar el goce de los derechos humanos. Es el sistema en el cual los gobernantes son electos periódicamente por los electores, el poder se encuentra distribuido en varios órganos con competencias propias y con equilibrios y controles entre ellos, así como responsabilidades señaladas en la Constitución con el objeto de asegurar los derechos fundamentales. Hasta ahí la cita. Hasta aquí, creo, se recupera precisamente la noción de la democracia como una fórmula de gobierno, que, como decía Carlos Pereira, siempre es política, representativa, pluralista y formal. Es más, la democracia es el único sistema de gobierno que permite la coexistencia, expresión y recreación de una sociedad plural y que funciona como método para relevar sin sangre, como afirmaba Popper, a los diferentes gobiernos. Sin embargo, luego el doctor Carpizo enumera una serie de elementos que en efecto son connaturales al régimen democrático. Solo los enuncio: orden jurídico, es decir, la democracia para ser debe ser constitucional, sufragio universal, voto libre y secreto, elecciones periódicas, las minorías políticas se encuentran protegidas en sus derechos, la democracia moderna no puede prescindir de los partidos, respeto a la dignidad humana, protección a los derechos humanos y otras más. Coincido con él en que si cualquiera de esos elementos falta, resulta imposible hablar con propiedad de democracia. Pero creo que cuando además se demanda de la democracia calidad de vida, estamos entrando en terrenos conceptualmente pantanosos, y vuelvo a tratar de explicarme. Estoy convencido que uno de los problemas básicos, fundamentales, estratégicos que tienen que ver con la reproducción de los sistemas democráticos, tiene que ver precisamente con la pobreza y la desigualdad, que si las condiciones materiales de vida de las personas no mejoran, y por el contrario se estancan o deterioran, el aprecio por la democracia tiende a disminuir. Los llamados de atención que han hecho el PNUD y la CEPAL resultan en esta materia elocuentes y claros. La abismal desigualdad que marca América Latina no solo resta confianza y adhesiones a los sistemas democráticos, sino que además erosiona a la propia cohesión social, de tal suerte que esas dimensiones complican las posibilidades de reproducción de la democracia y que solamente un suicida podría darles la espalda. Pero estoy convencido que en términos analíticos debemos circunscribir el concepto democracia a la esfera política. Aspiro a lo que metafóricamente se llama democracia social, es decir, a una sociedad justa y equitativa donde las necesidades de los ciudadanos sean atendidas. Y sé que en el campo de visión de millones de personas, esa dimensión es incluso más importante que la política. Pero insisto, en términos analíticos y políticos son diferentes. No es casual, y aquí hay una paradoja, que al leer la propuesta del doctor Carpizo de reforma al presidencialismo mexicano, todas, absolutamente todas, sus propuestas sean de modificación a la estructura de gobierno o de Estado, y en materia social, pues prácticamente sea omiso, precisamente porque la dimensión de la democracia es política. Ahora bien, más allá de esa discusión que a algunos les puede parecer bizantina, coincido con el doctor Carpizo en que la democracia en América Latina tiene enfrente retos a los que simple y llanamente no se les puede dar la espalda. Lo cito: hacer efectiva la justicia social, disminuir la desigualdad social, reforzar la confianza en el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción y la impunidad. Son desafíos que, de no atenderse, pueden desgastar lo que tantos esfuerzos ha costado construir. Y una última nota. El doctor Carpizo es convincente cuando argumenta en contra de la creación de una nueva Constitución. En efecto,
ni se ha roto el orden constitucional, ni la Constitución se ha mantenido inalterada. Además, si las fuerzas políticas no han sido capaces de ponerse de acuerdo en reformas menores, si la llamada Carta Magna apenas ahora empieza a funcionar en el marco de una auténtica división de poderes, si también se le pueden hacer los ajustes necesarios, el planteamiento del Congreso Constituyente no parece ser demasiado afortunado. Y digo incluso algo más. Cada vez que se escucha la necesidad de un constituyente, se empieza a discutir de atrás para adelante. En buen orden lógico, lo primero que hay que discutir para llegar a acuerdos es qué se pretende transformar y en qué sentido, y si la agenda resulta adecuada y tiene suficiente apoyo político y social. Entonces sí, se podría eventualmente discutir la necesidad de un nuevo Congreso Constituyente. Pero por supuesto el doctor Carpizo no plantea la inamovilidad, sugiere una serie de reformas que solo voy a enunciar para no extenderme demasiado, para abrir el apetito del público y a las que agrupo en aquellas, la inmensa mayoría en las que estoy de acuerdo, y en aquellas que seguramente en otra oportunidad podremos discutir más. Solamente enuncio algunas ya las ha puesto sobre la mesa el doctor Valadez. Estoy de acuerdo en su iniciativa de crear un Tribunal Superior Colegiado de la Federación para garantizar la unidad en la interpretación de las leyes, para resolver conflicto entre tribunales y para que la Suprema Corte se circunscriba a ser un tribunal constitucional. También en suprimir cualquier intervención de la Corte en relación al Consejo de la Judicatura Federal. También en que las sentencias de amparo que declaren inconstitucional una ley cuando hayan integrado jurisprudencia deban tener efectos generales. También en permitir la reelección inmediata de diputados y senadores con algún límite, sin que ello constituya un precedente para abrir la puerta a la reelección presidencial. También en las fórmulas para trascender la parálisis legislativa de las que hablaba Alonso Lujambio, tanto en materia de aprobación del presupuesto como en la existencia de una vía para la tramitación prioritaria y urgente de algunos proyectos de ley. También estoy de acuerdo en que la entidad encargada de la fiscalización superior de la Federación se convierta en un órgano constitucional autónomo y que el Ministerio Público deje de estar adscrito al Poder Ejecutivo y se convierta en un órgano constitucional autónomo. Y también en la propuesta de que se establezca la prohibición a concesiones de radio y televisión para las iglesias, dado el carácter laico del Estado. Pero, aunque ahora tendré que modular lo que a continuación voy a decir, luego de escuchar al doctor Valadez, pero hasta este momento no me convencía mucho la fórmula para el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte. Si bien creo se puede acotar o modular la participación del presidente en el nombramiento de los ministros, cuando lo escuché no me parecía mejor que el presidente proponga un solo candidato al Senado en vez de 3. Tampoco, como ya lo dije hace unos minutos, creo atinado pretender reducir la pluralidad en el Congreso a través de exigirle a los partidos políticos una votación mínima de 4 o 5%. Ni veo tampoco la necesidad de agregar al procedimiento de reforma constitucional un mecanismo de refrendo posterior. De por sí, con el proceso de colonización de los legislativos por parte de la pluralidad política, el procedimiento diseñado, ya el que actualmente rige, es complejo y muy difícil de cumplir. Bueno, como se puede observar, estamos ante un libro sugerente e informado, útil para la academia y para la política, polémico por definición y pedagógico por vocación. Creo que no se le puede pedir nada más a un auténtico libro. Léanlo, estoy seguro que no se van a arrepentir. Muchísimas gracias al maestro Woldenberg. Pues han escuchado ustedes una serie de comentarios, un abanico muy amplio de opiniones, la mayoría de asentimiento, pero también de polémica y de discrepancia, lo cual estoy seguro que complace también al autor del libro. Pero la verdad creo que todavía no podemos terminar, aunque ya los comentaristas hicieron sus comentarios, porque estoy seguro que muchos se decepcionarían, y no solo los periodistas, si el autor no dice unas palabras.
Yo sé que él no quiere decir nada en relación con el libro porque dice que lo que tenía que decir en el libro ya lo dijo y no va a dar una respuesta a los comentarios, si acaso será en el próximo libro. De todas maneras, le pedimos a Jorge que nos diga algo, estoy seguro que algo más nos puede decir. Gracias. Personalidades y amigos de la mesa. Amigos y amigas que nos acompañan. Yo les había comentado que tengo la visión que en la presentación de un libro el autor no debe de intervenir, porque lo que tenía que decir ya lo expresó en el libro. Pero muy amablemente, los 4 amigos de la mesa, antes de entrar a la presentación, hicieron una pequeña presión que sí dijera algunas palabras. Intento ser muy breve. Primero, agradecerles mucho. Iba a decir algo que está muy mal dicho en español, pero lo voy a decir, que es, les agradezco muchísimo los comentarios al libro. Están llevados por la amistad y los años de discusión y de trabajo juntos. Fueron invitados a la presentación del libro por su altísimo nivel académico. A todos ustedes les agradezco su presencia, especialmente en un día como el de hoy, tan difícil de llegar a su edad universitaria. De verdad, muchas gracias. También debo decir que agradezco a los amigos que no son del área de la ciencia jurídica, ni de las ciencias sociales, ni de humanidades, y que están aquí presentes. Es muy probable que entre los grupos de amistades que he hecho en la vida y que he tenido ese privilegio, se encuentren los médicos con quienes he trabajado estrechamente con varios de ellos. No podría mencionar a todos. Además, parecería presunción que les dijera en tantas décadas todas las amistades. Pero hemos trabajado juntos, don Ignacio Chávez, don Guillermo Soberón, don José Narro, a quien le agradezco su presencia. Y quiero recordar a otro médico a quien yo quise entrañablemente, a don Bernardo Sepúlveda. Entonces, de verdad, mil gracias por su asistencia. También a los medios de comunicación que se hayan interesado en una simple presentación. Y también sé que les costó trabajo llegar el día de hoy. Escuché con cuidado todo lo que expresaron los 3 muy distinguidos académicos. Y de verdad lo digo sin ninguna modestia, exageraron por la amistad. Había momentos que no me reconocí. El libro lo traté de escribir como una contribución al momento que está viviendo México. Como se dijo acá, son 5 ensayos, 4 referidos a América Latina y 1 a México. En el de México hago una serie de propuestas en esto que se llama la reforma del Estado, únicamente como una contribución. Digo la sugerencia, la propuesta, y de inmediato el argumento. Mis argumentos son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Para qué? Para que quienes estén de acuerdo me ayuden a dar más argumentos para reforzar, para que los que no estén de acuerdo lo puedan criticar, porque lo que todos queremos en este ejercicio es que el resultado sea lo mejor para México. Que no vayamos a cometer errores
como país. Y nadie, absolutamente nadie, es poseedor de la verdad. Yo creo no ser tan tonto para pensar que todas mis propuestas son las adecuadas. Son ideas para la discusión. También, permítanme, ya que Diego Valadez, a quien siempre digo que no es mi amigo, y la gente se queda así muy asombrada, pero si parece que se llevan re bien, ¿cómo que Carpizo dice que Diego Valadez no es mi amigo? No, a Diego desde hace décadas nunca lo he considerado mi amigo, es una relación fraternal. Así lo decía don José, el gran historiador, su padre, y así lo decían mis papás. Recordó al maestro Fix, y yo esta noche quiero rendir homenaje. Yo he sido muy afortunado en la vida porque he podido hacer muy buenas amistades. Pero entre esas amistades ocupan un lugar muy especial dos maestros. Tuve muchos maestros, me llevé con muchísimos, pero dos fueron esenciales en mi existencia: don Mario de la Cueva y don Héctor Fix-Amodio. Ojalá que el libro que hoy se ha presentado pueda tener alguna importancia, pueda servir para alguna reflexión para quienes tienen que tomar las decisiones. Y creo que nosotros, desde la academia, tenemos la obligación de ser muy propositivos y también muy críticos de aquello que no nos parezca. Y desde la academia propiciar que se continúe discutiendo estos temas con el ánimo de que ojalá las grandes fuerzas políticas del país logren un consenso y sí tengamos una reforma del Estado que es indispensable, pero que es solo uno de los grandes aspectos que necesita México. En el libro lo digo, y los comentaristas lo han reiterado acá, me refiero a los problemas sociales. Me preocupa tanto la gran reforma del Estado como que México pueda resolver problemas sociales, que es el nivel de vida de más de la mitad de la población de nuestro país que no la llevan con dignidad. Este terrible problema de la desigualdad social. Porque estoy convencido que no hay democracias estables en ningún país del mundo cuando la mayoría de la población no tiene un nivel de vida aceptable. Entonces, de lo que hemos hablado, que es la reforma del Estado, es solo uno de los grandes ingredientes que México tiene planteado. ¿Y por qué todos nosotros debemos de contribuir? Porque lo que no queremos es que se sigan acumulando problemas. Hay que irlos resolviendo para fortalecer esta democracia que tenemos hoy, con todos sus defectos, pero que tanto trabajo le ha costado a México llegar al momento en que estamos. De nueva cuenta, muchas gracias a nuestro director de esta, que consideramos nuestra segunda casa, a don Héctor Fix-Fierro por la moderación, por estar presente, a estos tres grandes mexicanos y estupendos académicos, y a todos y cada uno de ustedes, que a pesar del ciclón, del tráfico de México, me hicieron el favor de acompañarme. Mil y mil gracias. Muchas gracias. ¿Mande? Un libro.
¿Quiere que tenga yo un libro? ¿Me lo permitiría aceptar, señora? ¿No quieren que me la pare? Si no van a decir que qué plomo, ¿no? Me cansaron tanto que... Un poquito más ahí, doctor. De este lado. Señor, de este lado, por favor. Gracias a ustedes. Acá de este lado, señor. Aquí de frente, señor. Acá de este lado, Yo creo que la nota la tienen con los comentaristas. Y como son mis amigos, veo a la mayoría, sé que me van a presentar el libro, porque el tema es...